Bien, no podemos olvidar que al estallar las guerras napoleónicas, Clausewitz sirvió en el ejército prusiano, en la cuarta coalición. Cuando Napoleón Bonaparte invade Prusia en octubre de 1806, se le enfrenta a un masivo ejército pruso-sajón y Clausewitz ocupaba el puesto de ayudante. Participó en la batalla de Jena el 14 de octubre de 1806. Al igual que la que se estaba librando paralelamente en Auerstedt, acabó con una aplastante victoria francesa y la desintegración completa del ejército prusiano. Ahí encontramos que Carlos Guillermo resulta gravemente herido, que morirá días después, y que Prusia se convertiría en un estado satélite de Francia, y Clausewitz va a pasar a ser uno de los 25.000 prisioneros capturados aquel fatídico día. Para ese entonces él tenía 26 años y permaneció cautivo en Francia hasta 1808. Pero esta derrota producida hizo que Clausewitz, así como la mayoría de las mentes militares prusianas, las mejores, tomaran como una revolución en sí. Y entonces ellos dicen, a ver, se cuenta que la fuerza militar de la monarquía alemana había sido aplastada sin mayor oposición por un ejército de base popular y origen revolucionario. Y entonces, al volver de su cautividad, se unió definitivamente al movimiento reformador impulsado por Scharnhorst y traban una amistad breve pero muy importante. Y empiezan a pasar cosas importantes para Clausewitz, porque bueno, ya en 1810 va a ser nombrado tutor militar del príncipe de la corona, Federico Guillermo, el cual será el rey Federico Guillermo IV. Para él va a escribir un ensayo muy importante titulado Los más importantes principios del arte de la guerra, y bueno, más conocido como Principios de la Guerra. Ahí pues ya uno empieza a encontrar las bases que representan su forma de pensar, aunque esta es una obra muy rudimentaria. Ya cuando encontramos su libro de la guerra, allá se encuentra una profundidad filosófica y va a encontrarse una obra que es extensa, que va a generar confusiones y malentendidos a lo largo de los años, pero en gran parte se debe a no entender que el libro tiene una naturaleza filosófica y entonces no puede ser interpretado tan literalmente como algunas personas creen o tan a la ligera. Y pues también se hace necesario entender el contexto de la época en que fue escrito y a lo que se quería referir Clausewitz. Cuando en 1812 se da la preparación de la invasión napoleónica a Rusia, Clausewitz junto con muchos se oponen a la postura prusiana de apoyar a Francia, y entonces solicitan la baja voluntaria del ejército y se dirigen de forma clandestina a Rusia, donde se pusieron al servicio del zar Alejandro I, con la esperanza de que el ejército ruso liberara a los prusianos de la dominación francesa. ¿Qué sucede? Estos están adscritos a la legión alemana. Clausewitz sirvió debido a su historial y formación, fue aceptado obviamente como ayudante de campo y jefe de Estado Mayor, y aunque era muy evidente su desconocimiento del idioma ruso, y pues obviamente había una falta de confianza generalizada hacia los prusianos, pues estaban apoyando a Francia obviamente, y pues Prusia además había declarado la guerra a Rusia, pues esto no fue impedimento para que le permitieran hacer mando de tropas, y participó pues en la retirada rusa, combatió en el baño de sangre de la batalla de Borodino, y como jefe de Estado Mayor de un cuerpo de ejército ruso fue testigo directo del momento en que los franceses se tienen que retirar desde Moscú y tienen que hacer su desastroso cruce
del Beresina. También Clausewitz va a participar en la redacción de la Convención de Taurogen, y con el cual se ocasiona el paso del cuerpo prusiano a las filas rusas, y acabarían provocando la alianza forzosa de Prusia con Rusia y el Reino Unido de Gran Bretaña, dando paso a la sexta y definitiva coalición que finalmente lograría derrotar a Bonaparte y sus aliados. Entonces vamos a encontrar que Clausewitz fue un personaje importante en cuanto a la derrota de Bonaparte, y bueno, esto le genera un plus significativo como autor. Ahora, en 1813 Rusia devuelve el control de la legión alemana a Prusia, y Clausewitz y el resto de los prusianos vuelven a entrar en servicio en su ejército de origen, o sea, vuelven al ejército prusiano. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues la posición de Clausewitz en la corte ante los ojos del rey pues quedó dañada por su defección, porque se había pedido la baja, porque había hecho una jugada que fue pues fuerte. Su postura contraria a la oficial y su papel en la redacción y aceptación de la convención pues forzó al rey a cambiar su política. ¿Qué sucede? A pesar de que Clausewitz para ese momento es ascendido a coronel, no logra ningún destino. Pero entonces, nuevamente, su amigo Igniciano ascendió a general y es nombrado jefe de Estado Mayor del mariscal de campo Gebhard Leverchet von Blücher, y reclama como ayudante para esta posición a los que jugaron un papel destacado en las batallas, y pues ahí va a estar Clausewitz. Esto le va a permitir ya tiempo después, en 1815, ser nombrado jefe de Estado Mayor del tercer cuerpo de ejército prusiano bajo el mando del general Johann von Schliemann. Ocupó dicho puesto durante la campaña de Waterloo, participó en la batalla de Ligny, y en esta batalla su unidad logró escapar relativamente indemne de la derrota general prusiana el 16 de junio de 1815 a manos de tropas que eran dirigidas por Napoleón. Sin embargo, no logra destruir totalmente las fuerzas prusianas. En su segundo intento llevó a la batalla de Wavry los días 18 y 19 de junio, en la que el cuerpo del ejército de Sherman, superado en proporción de más de 2-1, logró proteger la retaguardia del resto del contingente prusiano. A pesar de ser finalmente derrotado, el ejército en ese esfuerzo en que estaban haciendo, en esta unidad en la que estaba Clausewitz, a pesar de todo esto, se permitió la llegada providencial de las fuerzas de Blücher, o sea, toda esta retaguardia que hicieron ellos, todo este esfuerzo que hicieron ellos, permitió que llegaran estas fuerzas, y estas fueron cruciales en la batalla de Waterloo, porque fueron el bloqueo de la fuerza francesa pues que habían lanzado para destruirles. Estamos hablando de 2 cuerpos de infantería y 1 de caballería, que pues podrían haber cambiado el signo de la batalla en caso de lograr llegar a la misma. O sea, donde estos grupos hubieran llegado, pues la batalla de Waterloo sería una historia muy diferente a la que hoy en día conocemos. En 1818, Clausewitz es ascendido a mayor general, es nombrado director de la Academia Militar Prusiana en Berlín. Aún seguía siendo despreciado por la corte, y Prusia estaba siendo gobernada por una corriente cada vez más amplia de conservadurismo, opuesto frontalmente a las reformas sociales y militares de las que había sido tan defensor Clausewitz. Pero aún así Clausewitz se mantiene en este puesto hasta 1830, eso sí, ignorado por todos. Era como alguien importante pero en retiro, o sea, completamente ignorado. ¿Qué hace? Como director, pues él no podía dedicarse directamente a la enseñanza ni aplicar sus teorías pedagógicas,
por lo que hizo en este tiempo fue ocupar su tiempo en preparar diversos libros y ensayos sobre campañas militares, especialmente ya vamos a encontrar que es ahí donde le da forma a todo su libro y obra magna de la guerra, y vamos a encontrar que producto pues de estas decisiones tan puntuales que toma cambia mucho la historia de Prusia, pero además logra un libro muy interesante. Se los recomiendo mucho. Además que leer a Clausewitz pues es leer historia como tal, entonces va a ser interesante encontrar que este autor no se queda solo en la guerra, sino que toma la filosofía para aplicarla en el libro. En 1830 se da el estallido de los diversos movimientos revolucionarios por toda Europa y va a venir una crisis política en Polonia. Esto empezó a presagiar una guerra a nivel continental. En ese momento Clausewitz vuelve al servicio activo como jefe de Estado Mayor del único ejército que Prusia podía movilizar en ese momento. Este ejército ahora era liderado por un amigo de él, el mariscal de campo Egniciano, y mientras permanecen estacionados en la frontera, se da un estallido de cólera iniciado en Polonia. Esa enfermedad pues diezmó al ejército prusiano. Egniciano enferma y fallece en 1831. Clausewitz luego de esto regresa a su hogar en Breslau, aparentemente sano, pero tiempo después empieza a mostrar síntomas de esta enfermedad y fallece el 16 de noviembre de 1831, apenas tenía 51 años, y es su viuda la que en 1832 toma todos estos manuscritos inacabados que Clausewitz había dejado antes de partir a la frontera polaca y los publica y los da a conocer, porque si no lastimosamente se habría perdido la magna obra de Clausewitz y pues habría sido una gran pérdida de conocimiento para la humanidad, para la estrategia militar como tal. Bien, con respecto a Prusia, pues tengo que tener en cuenta que Prusia existió entre 1525 a 1947. Fue un reino alemán y estado pues muy histórico, pues nace producto del ducado de Prusia y el margraviato de Brandenburgo. Prusia va a ser fundamental en la historia de Alemania y de Europa, y también va a ser fundamental en la historia de la educación. Vamos a encontrarnos con que a esas tres fuentes va a impactar Prusia. Desde que se fundó como reino, fue una de las grandes potencias del continente. El Estado prusiano tuvo su mayor hegemonía en los siglos XVIII y XIX, y en el año 1701 pasa a ser oficialmente el Reino de Prusia. Esto se da durante el reinado de Federico I de Prusia. ¿Qué sucede? Prusia va a ser una potencia militar, va a generar que haya unos intereses a favor y en contra de sí mismo. Cuando vamos a ver, bueno, de dónde tienen origen los prusios, estos son un pueblo de procedencia báltica, sometidos por los teutones. Vamos a encontrar que en cuanto a demografía era más o menos unos 25 millones de personas, más o menos 2 millones eran de origen polaco y era la minoría que tenía el país. ¿Qué otras minorías se acumulaban en Prusia? Judíos, daneses, casubios, masovios, lituanos, valones, checos y serbios. Hay zonas donde la población polaca llega a ser superior a la alemana en Prusia,
vamos a encontrar además que hay católicos, judíos y eslavos, pero estos nunca llegaron a tener el mismo estatus que los protestantes, los cuales eran la mayoría de la población prusiana. Su mayoría eran luteranos y reformados. El catolicismo era importante dentro del estado, pero hacia el oeste del mismo, en Renania, Westfalia, Prusia Occidental, Warmia, Silesia y Polonia. Para 1910 la población total de Prusia habría aumentado a 40 millones de personas, aproximadamente del 62% del total de la población del imperio. En cuanto a su escudo y bandera, era representada por un águila negra sobre un fondo blanco. Esto lo heredaron de los caballeros teutónicos y fue adoptado luego por la dinastía de los Hohenzollern. Como los caballeros teutónicos, ellos vestían de blanco y llevaban una cruz negra y dorada con el águila imperial en ella, pues estos terminaron siendo los símbolos nacionales de Prusia. También vamos a encontrarnos con que va a tener unas distintas etapas en su historia. Va a estar la Prusia teutónica, la cual se da de 1224 a 1525, cuando es la tierra de los prusios bálticos, que son conquistados por los teutones durante las cruzadas bálticas, y gradualmente va a ser cristianizada y germanizada por parte de la orden de los Livonios. La Prusia real es el territorio establecido tras la victoria polaca sobre la orden teutónica en la Guerra de los 13 años, y es la que perteneció a la República de las Dos Naciones de 1466 a 1772. El Ducado de Prusia se da entre 1525 y 1701. Es cuando se da un territorio formado por la secularización del estado monástico de los caballeros teutones, primero bajo soberanía de Polonia y posteriormente gobernado por margraves de los Hohenzollern y electores de Brandeburgo. Luego nos vamos a encontrar con la época de Brandeburgo-Prusia, 1618-1701. Ahí se da una unión entre los gobiernos de Hohenzollern, del Ducado de Prusia, y del Margraviato de Brandeburgo. Luego vamos a encontrar el Reino de Prusia en 1701 a 1918. Este se va formado por la elevación de la unión de Brandeburgo-Prusia a reino, y que pasa a convertirse en el principal estado del Imperio Alemán entre 1871 a 1918. Vamos a encontrar la provincia de Prusia, que se da entre 1829 a 1878. Esto es una provincia del Reino de Prusia, creada a partir de la fusión de las provincias de Prusia Oriental y Prusia Occidental. Y ya luego vamos a ir a hablar del Estado Libre de Prusia, 1918-1947, Estado de la República de Weimar, formado tras la pérdida de poder de la monarquía Hohenzollern al final de la Primera Guerra Mundial. Prusia como estado queda abolido de facto por el gobierno nacional socialista en 1934 y por el Consejo Aliado de Control en 1947 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia como tal de Prusia, pero entonces además nos vamos a encontrar con que Prusia, pues al ser un imperio de guerra, nos da unas raíces para nuestra enseñanza aquí en los colegios occidentales, generalmente fueron los que tomaron pues sus enseñanzas. Entonces de Prusia vamos a adoptar los uniformes, los timbres, las formaciones, el separar a los niños por grados y edades para ser formados y educados, el que los salones y en general todo sea cuadrado, para enseñar y formar esos futuros ciudadanos a los que tenemos que volverles la mente un poco más cuadriculada, para lo cual hay que alinearlos, uniformarlos y hacerlos pensar igual.